Advertencia: este video contiene unas de las historias más horribles imaginables. Este contenido es muy depresivo e increíblemente oscuro. Por favor, no mires esto si eres una persona sensible. Tenemos otros videos más aptos para todo público en este canal que pueden interesarte también. Reddit pregunta: profesionales de la salud mental, ¿cuál es el caso más triste con el que te has topado? Trabajo con la población que no tiene hogar. Diría que más de la mitad de los clientes con los que trabajo tienen traumas infantiles. Las drogas, el alcohol y las enfermedades mentales en esta población son increíblemente altas, pero el denominador común de la mayoría de las veces es el abuso y la negligencia infantil. Hay un nivel increíble de soledad y desesperanza que muchos de mis clientes experimentan y muchos de ellos están obsesionados por su pasado o aún viven en él. Psiquiatra aquí. Primer año de recién graduado de la Facultad de Medicina. Vi un caso en la unidad de adolescentes para pacientes hospitalizados de un niño de 14 años con sospecha de DMDD, trastorno de desregulación del estado de ánimo. Fue admitido después de ser botado de su sitio de acogimiento temporal más reciente. En un ataque de rabia rompió televisores, mesas, paredes. Atacó a los policías que fueron llamados a la casa, terminó mordiéndolos y arañándolos. Contado así suena como si fuese un pedazo de mierda. Un niño malcriado. Ven a saber que nació con NAS, síndrome de abstinencia neonatal, de una madre que abusó de heroína intravenosa inhalada durante los 3 trimestres. Nació con abstinencia aguda de opiáceos que requirió una terapia de reemplazo con metadona durante el primer año de su infancia. Si avanzamos 14 años con ese nivel de referencia de funcionamiento neurológico, se obtiene un niño que aparentemente explota sin motivo, cuando en realidad su corteza prefrontal lleva años atrasada, lo que hace que su impulsividad sea casi desenfrenada. Aunque es un caso triste, es un chico genial. Me pateó el trasero es más para Willy la mayoría de los días en los que estábamos juntos. Soy terapeuta en una comunidad de salud mental en una de las ciudades más pobres de mi estado. No daré detalles específicos, pero el mayor problema que veo es que los padres no se dan cuenta de que tener hijos significa mucho sacrificio. Muchos padres con los que trabajo ven a sus hijos como amigos. Estos padres continúan con su estilo de vida social sin comprender el impacto que tienen en sus hijos. Yo personalmente tengo 3 hijos. Mi diversión terminó hace años. Mi enfoque ahora está en los humanos que traje a este mundo y la responsabilidad que conlleva. Y sí, lo paso muy bien con mis hijos. Ahora es parte de mi trabajo lograr que otros padres vean su papel como maestros y no se diviertan todas las noches. Una de mis mejores amigas se juntó con las personas equivocadas y terminó convirtiéndose en una gran adicta a las drogas y sufrió una sobredosis antes de los 30 años, dejando atrás a 2 niños que amaba mucho. La pobre chica era más que inteligente e ingeniosa por naturaleza, pero no pude resolver los problemas que tenía al crecer. Tenía un puñado de hermanos y vivía en una familia muy cristiana. Ella era la más joven y se convirtió en el chivo expiatorio de todo. Nunca vi ningún abuso físico en ella, pero ninguno de los miembros de la familia tuvo problemas para destrozarla por dentro. Recuerdo que pensé que era malo vivir en mi casa, pero estaba muy agradecida de no estar en los zapatos de mi amiga. Ella nunca pudo encontrar su sentido de autoestima. Me desgarra que ninguno de nosotros pudo ayudarla. Uno de mis primeros casos cuando comencé en el campo de la salud mental y que nunca lograré olvidar fue cuando le estaba brindando terapia a una joven que estaba haciendo caca sobre sí misma después de aguantarlo todo el tiempo que podía. La mamá originalmente pensó que era algún tipo de ansiedad o miedo al baño, pero después de un par de sesiones más descubrí que la niña estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro y que defecar se sentía como una penetración para ella, así que para evitar esa sensación, lo haría aguantar el mayor tiempo posible. Fue desgarrador descubrir eso y una gran introducción al campo. Muchos padres parecen pensar que su divorcio no afecta a sus hijos. No puedo entrar en detalles, pero un niño terminó con un trastorno de conversión porque el divorcio de sus padres fue demasiado terrible. Padres, no arrastren a sus hijos en su lío. Sean civilizados. No permita que los niños sean testigos de las cosas desagradables y prolongadas. No son peones en tu batalla de ajedrez con tu ex. Son tus hijos, y les darás problemas de por vida si los tratas como puntos para ganar. Trabajando en un cuidado grupal, tuve un cliente cuyos padres vendían el cuerpo de ella, desde la edad de una niña hasta que llegó al 3er grado, aproximadamente cuando llevaron a un sitio donde la cuidarían, a los viajeros regulares por la ciudad a cambio de drogas y dinero. Su familia y su familia extendida le decían que estas personas eran amigos y necesitaban abrazos divertidos y que ella era la mejor hija que cualquiera podía tener porque era especial para hacer esto. Cuando trabajaba con ella en su adolescencia, no confiaba en nadie que alguna vez le dijera cumplidos y, a menudo, tenía ataques de pánico cuando la gente decía que hacía un buen trabajo en algo o que era hábil en algo. Fue la secuela más triste del abuso que yo creo haber visto en mi vida. Tuvo varios intentos de suicidio y muchas autolesiones. Lo último que supe,
Hace años. Es que ahora está mucho mejor después de encontrar una buena terapeuta. Espero sinceramente que su familia no vuelva a ver la luz del día y que les sucedan cosas malas en la cárcel. No fue una cosa profesional sino más voluntaria. Era un potencial desperdiciado de una persona. La niña era una niña nacida del adulterio, los padres no la querían. Iba a ser puesta en adopción. Una familia amorosa la estaba esperando, pero debido a una decisión impulsiva en el momento no la lograron adoptar. Su madre, que, comprensiblemente, había sido divorciada por su esposo, ahora era madre soltera de una niña a que odiaba y procedió a abusar horriblemente de ella de maneras retorcidas y enfermas. Ella también permitió a un pariente masculino abusar de ella durante años. Ahora bien, esto ya es bastante horrible, pero aquí está la parte del potencial perdido. La chica era una genio. La adelantaron más o menos 4 grados en la escuela, lo que también perjudicó mucho su desarrollo social. Pero debido a todo el horrible abuso, desarrolló graves trastornos alimentarios y autolesiones y, como resultado, problemas de salud física muy graves. También era una persona muy amable y cariñosa que quería dedicarse al campo de la medicina, pero al final no pudo. Parece estar manejando bien su situación ahora, pero solo pienso en la gran pérdida que sufrió y en qué clase de vida mejor podría haber tenido si acabara de ser adoptada, y lo que podría haber logrado para ella y la humanidad con una mente y un corazón así. Un niño apareció en mi oficina diciendo que no había comido en todo el día. Perdió su autobús y parecía no querer irse. Llamé a su casa y la mamá no respondía. Los padres se divorciaron, así que llamé al papá. Eran alrededor de las 8 p.m. en este punto. El papá responde y obviamente está borracho en un bar. Escuché el ruido y la música. Le explico la situación y el papá dice que buscará a alguien que lo lleve a buscarlo. Él nunca apareció. Alrededor de las 10 p.m. de un martes, llamo a la policía y me ayudan. Se enteró de que la madre había tomado una sobredosis de heroína y fue encontrada muerta en la casa. El padre nunca apareció y me dijeron que nunca trató de ser parte de la vida de los niños. Este niño tuvo una terrible desfiguración facial desde el nacimiento debido a que la madre consumió drogas y bebió durante el embarazo. No tengo idea de cómo el niño nunca fue retirado de la custodia. Pasé mucho tiempo con él porque no le gustaba que la gente lo mirara durante el día escolar. Me importaban un carajo sus notas, solo quería que disfrutara algo en la vida. Veíamos videos antiguos de la WWF porque le encantaba la lucha libre. Ahora está muerto. Se quitó la vida. Cambié de carrera después de escuchar eso. Me jodió por completo. Traté de ayudar. No soy un profesional de salud mental, pero en 2010, cuando era un trabajador voluntario para una ONG brasileña, a veces nos enviaban a diferentes lugares y países para apoyar algún proyecto o aprender de él y aplicar el concepto de nuevo a Brasil. Una vez me enviaron a Chile para ayudar en un proyecto comunitario, y se suponía que debía conseguir mis comidas en un orfanato cerca de ahí. Pero ese orfanato no era normal, era específico para niños que habían sido abusados. Al principio algunos me tenían miedo. Soy un negro gordo, pero después de un tiempo se acostumbraron a verme por ahí. Antes de llegar ahí, te explicaron todos los detalles y cómo comportarte, pero nada puede prepararte para eso. Vi a una menor que estaba tratando de seducirme, porque su papá le enseñó a actuar así toda su vida. Vi a otra que fue constantemente abusada a lo largo de su vida y se negaba a sonreír, porque su padre siempre le decía que sonriera mientras dormía con ella. Uno de ellos estaban completamente en silencio y el personal no sabía exactamente qué le sucedió. La lista sigue y sigue, y es deprimente y morboso. No tengo una palabra lo suficientemente poderosa para describir lo que les pasó a esos niños. Y lo peor es que la mayoría de las cosas que les sucedieron fueron causadas por sus propios padres. Eso fue demasiado jodido. Se suponía que debía comer ahí durante todo el mes, pero no pude. Empecé a pagar mis comidas directamente de mi bolsillo. Su realidad era demasiado para mí. Tuve un cliente de un programa de la corte que dijo que su padre solía inyectarla con drogas, y cuando era una niña solía entregarla a sus amigos. Todo esto fue mientras ella tenía un solo dígito de edad. Ha pasado su vida consumiendo diversas sustancias y prostituyéndose. Entonces, ahora que está tratando de limpiarse, ha luchado aún más para manejar las emociones de su trauma. Trabajé como consejero en ese programa durante un año y escuché muchas historias similares, pero este sobresale más por lo difícil de que parecía que estaba tratando de cambiar las cosas. Cuidaba de una niña de 14 años, estaba en el hospital al cumplir 15 años. Múltiples intentos de suicidio, hablo de más de 20. En su cumpleaños quería llamar a su mamá, la dejé hacerlo, pero tuve que escucharla. Procedimiento estándar. Su madre no dijo feliz cumpleaños, pero le preguntó qué quería y le dijo que compraría lo que quisiera. La hija dijo que solo quería verla. La mamá dijo que no podía hacer eso, pero que enviaría regalos. Esta niña era hija de 2 abogados exitosos y muy ricos. Todo lo que quería era verlos pasar tiempo con ellos, pero ellos pensaron que podían arrojarle dinero hasta que estuviera mejor. El dinero no puede comprar la felicidad. Han pasado algunos años y no me sorprendería que ya haya completado un intento de esos. A veces pienso en ella.
Trabajé en un hospital psiquiátrico para tipos que habían argumentado con éxito las declaraciones de no culpable por motivos de locura en juicios. Un tipo había asesinado a su vecino después de que tuvieron algún tipo de disputa entre vecinos normal. Me contó, en detalle, cómo creció en una granja y su papá mataba a uno de sus perros frente a él cada vez que se portaba mal cuando era niño. Soy un guardia de seguridad en una unidad psiquiátrica. Una vez tuve una paciente que rechazó su medicamento, lo cual es un hecho bastante común. Normalmente, está bien, el médico los convencerá de que tomen sus medicamentos al día siguiente. Sin embargo, esta chica era extremadamente psicótica. En algunos casos, tenemos que sujetar a los pacientes para recibir una inyección. Tan pronto como entramos en la habitación, esta chica comenzó a gritar: papá, por favor no lo hagas. Te prometo que me detendré. Seré buena. Consiguió la inyección, se acurrucó y empezó a llorar. Esta fue la inyección más forzada y más triste que hemos tenido que dar y todos salimos de la habitación completamente en silencio. Trabajo con personas con discapacidades del desarrollo. Un tipo fue literalmente encadenado a una cama y vendido como esclavo cuando era niño. Es totalmente apacible, dulce y relajado, pero si se siente nervioso o amenazado, se desmorona. Su hogar grupal tenía una máquina expendedora en el sótano, por lo que el personal lo llevó ahí para traerle un bocadillo especial que no tenían en la cocina. Estar en el sótano mal iluminado lo envió a tener un evento de PTSD, y derribó esa cosa. En otra ocasión, estaba sentado en su cama y el personal estaba tratando de ponerle la camisa. El personal se enderezó poniendo un pie en la cama del tipo, haciéndose telar por encima del cliente. Al personal le rompieron la costilla con una patada. Todo el mundo ha aprendido a ser más consciente de los posibles desencadenantes, pero siempre hay que tener cuidado de desencadenar un episodio. Sin embargo, nadie lo culpa, y siempre se disculpa después de casi todo. Un cliente de 20 años que tenía un historial significativo de abuso mental, sexual y físico debido a los numerosos hogares en los que estuvo a lo largo de su vida, vino a mí admitiendo que estaba buscando videos de explotación infantil y en internet. Su valentía y coraje que demostró al decirme que fue un momento que nunca olvidaré. Estaba devastado y sabía que estaba equivocado y quería ayuda desesperadamente. Él sabía, todos sabíamos que era un comportamiento aprendido con él y le consiguió la ayuda que necesitaba antes de convertirse en un depredador. Esta persona tuvo una vida de pesadillas. Hubiera preferido morir antes que infligir ese dolor a otra persona. Un hombre me golpeó en la cara cuando era niño. Su papá les hacía a él y a su mamá gatear a cuatro patas en el patio trasero como perros y golpearlos. Su padre lo obligaba a ver a su padre abusar de su madre. Él y su madre tenían que meter sus cabezas entre las piernas en los viajes en automóvil a la ciudad porque su padre no quería ser visto con ellos. Constantemente trataba de escapar del hogar grupal en el que vivía porque el trauma se repetía en su cabeza. Nunca sentí tanto amor por alguien que es abusivo, pero él realmente tenía un corazón de oro cuando no estaba en modo de trastorno de estrés postraumático. Cuando me golpeó en la cara, fue como si estuviera viendo una cara diferente en mí. Lo hizo y luego me miró como si no supiera lo que acababa de hacer. Un chico que nació con miembro pequeño. Los médicos decidieron quitarle los testículos y criarlo como una niña. No fue un caso hermafrodita. Simplemente decidieron sin hacer ninguna prueba ni nada. Esto fue en América Latina hace 40 años. Su nombre fue cambiado a un nombre femenino, fue criado como una niña y obligado a orinar sentado y castigado cada vez que orinó de pie. A los 10 lo llevaron a un endocrinólogo que no le hizo ninguna prueba, solo comenzó el tratamiento con hormonas femeninas. En su adolescencia pasó por cirugías de cambio de sexo. Le hicieron una vagina y le insertaron cosas para abrir el espacio, siempre frente a estudiantes de medicina. Tuvo 3 matrimonios, con hombres, y todos fueron horribles. Quería suicidarse, así que un amigo lo llevó a ver al pastor de su iglesia. El pastor le habló y le dijo que Dios le dice que el problema es que es un hombre. Pensó que estaba loca y se fue, pero la idea persistió, así que él, todavía como ella, fue a buscar su certificado de nacimiento original en su país y descubrió que había sido inscrito como un hombre con un nombre masculino y todos menos 15 días después su nombre había sido cambiado a un nombre femenino y todo. Había crecido pensando que era una mujer que necesitaba todos estos tratamientos. Entonces se hizo una prueba genética y descubrió que es un hombre, sin órganos femeninos en absoluto. Así que a los 40 decidió volver a cambiar. Necesitaba una cirugía para deshacer todo lo que había hecho. Tuvo muchos problemas con sus títulos y documentos porque todo estaba bajo su identidad femenina. Él mismo se convirtió en pastor y se casó con una mujer. No lo traté, fue una evaluación de psicología forense. Mientras hacía mi clínica psicológica hace más de 20 años, tuvimos esta pobre paciente que fue abusada cuando era niña. Esto tuvo lugar en los años 70. Su padre tenía un ataúd en su casa. No recuerdo si trabajaba en una funeraria o cómo terminó con un ataúd. Hizo un agujero lo suficientemente grande como para que un pequeño tubo pudiera atravesarlo. Él pondría a su hija ahí,
Cerraría la tapa y le daba el tubo para que la pasara por el agujero para que pudiera respirar a través de ahí. La dejaba ahí por mucho tiempo. La pobre chica fue destruida. Mientras el psicoterapeuta le contaba la historia a nuestro grupo estaba llorando. ¿Cómo puede alguien estar tan jodido para hacerle esto a su propia hija? La pobre niña está tan desordenada mentalmente que no puede vivir una vida normal debido a todo el trauma que esto le ha causado. Este abuso tuvo lugar durante su infancia hasta la edad adulta. En los años 70, el abuso infantil se pasaba por alto y, a menudo, el niño no creído por parte de los niños. ¿Quién creería que una persona tendría un ataúd en su casa? La colocaron en una instalación cerrada y como estudiantes, nunca la tuvimos como paciente. La psicoterapeuta explicó que no cumplió con sus hitos y actuó como si estuviera en un lugar salvaje. Probablemente estaba privada de oxígeno, lo que también afectó a su cerebro. La pobre niña básicamente creció a lo largo de los años y la metieron en ese oscuro ataúd hermético con un pequeño tubo para respirar. Fue hace tanto tiempo y no puedo recordar los detalles de cómo resultó, además de estar en esta instalación cerrada y tiene puntos de activación que la ponen en marcha. Nuestro grupo clínico estuvo llorando todo el día después de escuchar este caso. Esto me rompió y me di cuenta de que nunca podría ser una enfermera psiquiátrica. Estoy segura de que sufrió otros abusos. La mayoría de los pacientes del centro psiquiátrico eran de padres abusivos. La siguiente población fueron las drogas, el alcohol y el desequilibrio químico. Para ser honesta, me sentí en mi propio mecanismo. Me apagué después de escuchar el ataúd y el tubo. No pude manejarlo y me sentí mal todo el día. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el video te gustó deja tu like y suscríbete. Siga @Radio TV. Hasta la próxima.